Bienvenidos peregrinos, en el video del día de hoy vamos a estar abordando una serie de noticias que seguramente los van a mantener al filo de su asiento. Les adelanto que hablaremos de que la OTAN está analizando seriamente la posibilidad de desplegar más ojivas nucleares en Europa y en Asia. Todo esto para hacerle frente a la amenaza que dice la OTAN representa para su existencia la unión cada vez más estrecha entre Corea del Norte, China y Rusia. También les adelanto que hablaremos de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acabó con el gabinete de seguridad que se creó para ver todo lo relacionado con el conflicto en Gaza después de la invasión al sur de Israel del grupo extremista de Hamas el 7 de octubre pasado. Les diré cómo va a afectar esto a los planes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y cómo podría perjudicar esto para que se lleve a cabo por fin un alto al fuego total en la franja de Gaza. Y por supuesto que también hablaremos a fondo de las conclusiones a las que se llegaron en la cumbre de paz a favor del plan de Zelensky para terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la cumbre de paz que se celebró en Suiza. Les adelanto peregrinos que aunque sí logró muchos resultados Zelensky, yo diría a mi parecer que no logró lo más importante, que era a mi parecer que países miembros de los BRICS que están muy cercanos a Rusia se pusieran del lado de Ucrania. Ya les diré de quién exactamente se trata. ¿Quieren saber todo esto y mucho más peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que la OTAN está en conversaciones para desplegar más ojivas nucleares, sacándolas del almacenamiento y poniéndolas en estado de alerta. Esto debido a la creciente amenaza para la OTAN que representa a Rusia, China y Corea del Norte. Esto según el secretario general Jens Stoltenberg. Hay que ser más específico con este tema, peregrinos, y es que Jens Stoltenberg, el líder de la OTAN, se refiere a que ya que Rusia, Corea del Norte y China, que son digamos antagonistas o enemigos de alguna u otra forma del orden mundial impuesto por los aliados occidentales, la OTAN debe de hacerle frente a las amenazas cada vez más existenciales de Rusia con Ucrania, de Corea del Norte con Corea del Sur y de China con la isla taiwanesa. En estos momentos el bloque de la OTAN tiene desplegadas muchas ojivas nucleares en varias partes del mundo, colocadas estratégicamente precisamente para disuadir a Rusia, China y a Corea del Norte de llevar a cabo cualquier acción. Sin embargo, ahora la OTAN considera que se necesitan más ojivas nucleares desplegadas para disuadir de forma efectiva a estos países que conforme avance el tiempo se van uniendo cada vez más. De hecho, déjenme les digo peregrinos que el día de mañana Putin estará visitando Corea del Norte. Todo eso lo que nos dice es que efectivamente se están uniendo para quebrantar el orden mundial impuesto por los aliados occidentales y que está fuertemente dominado por Estados Unidos. Aquí el tema es que la OTAN quiere quitar a ojivas nucleares que tiene total y absolutamente almacenadas a un estatus de estar preparadas. Esto de estar preparadas significa que la OTAN las quiere listas para presionar el botón nuclear y que sean lanzadas si es que se llegan a necesitar. Recuerden que la OTAN tiene desplegadas ojivas nucleares en el continente europeo, específicamente en Bélgica, Países Bajos, Italia, Turquía y Alemania. Yo hace poco les di la noticia, peregrinos, bueno, no hace poco, hace ya varias semanas, y les estaba platicando que un diario británico de Telegraph sacó a relucir información en donde especificaba que el Reino Unido le estaba pidiendo a Estados Unidos que desplegara ojivas nucleares en el territorio británico. Aunque el Reino Unido tiene sus propias ojivas nucleares, quiere más ojivas nucleares desplegadas en su territorio por parte de Estados Unidos. Además, saben que otro país que está interesado en el despliegue de ojivas nucleares, o mejor dicho, otros países que están interesados, son Polonia y Finlandia. Stoltenberg dijo al periódico británico de Telegraph que hay consultas activas en estos momentos entre los miembros de la OTAN para utilizar la transparencia alrededor de su arsenal nuclear como un elemento de disuasión en contra de Corea del Norte, China y Rusia. Stoltenberg, sin embargo, no proporcionó detalles operativos sobre cuántas ojivas nucleares deberían estar operativas o almacenadas, pero destacó la importancia de la consulta sobre estos temas. Este tema, peregrinos, se refiere a lo que ya les mencioné anteriormente, que la OTAN
OTAN quiere decirle al mundo: hemos desplegado más ojivas nucleares en más territorios para disuadir cualquier intención de Rusia de lanzar ojivas nucleares en Ucrania, para disuadir a China de cualquier hipotética invasión en contra de Taiwán y para disuadir a Corea del Norte también de no atacar con ojivas nucleares a Corea del Sur. Jens Stoltenberg mencionó que el objetivo de la OTAN es tener una tierra desnuclearizada, es decir, que nadie en el mundo tenga ojivas nucleares, pero dijo: hoy en día, mientras nuestros enemigos se están rearmando más y se están uniendo más en nuestra contra, nosotros tenemos que demostrarles que somos una organización nuclear y que podemos presionar el botón nuclear igual como ellos lo podrían hacer. Sabemos perfectamente que Vladimir Putin ha dicho en varias ocasiones, o ha amenazado, mejor dicho, en varias ocasiones al bloque de la OTAN de presionar el botón nuclear en contra de Ucrania. Esto porque Vladimir Putin asegura que es la OTAN quien está llevando al mundo a una confrontación nuclear, enviándole mucha ayuda militar a Ucrania, mucha ayuda militar que ustedes ya saben, desde hace algunas semanas la OTAN levantó restricciones a Ucrania y ahora sí los ucranianos pueden y están alcanzando objetivos militares en el territorio ruso con el poderío militar occidental. Y además hay que sumarle que yo estoy seguro, peregrinos, que esto va a suceder. Van a incrementar las amenazas de Putin, sobre todo cuando lleguen los primeros aviones F-16 al territorio ucraniano y Ucrania los comience a utilizar en contra de objetivos militares rusos. Y para eso falta muy poco. Se dice que durante los próximos 15 días estarán llegando los primeros F-16 al territorio ucraniano. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Estados Unidos, con todos los miembros de la OTAN, estén haciendo bien desplegando o pensando en desplegar más ojivas nucleares en más territorios en el mundo, sobre todo en Europa y en Asia, para hacerle frente a cualquier amenaza que representen Corea del Norte, China y Rusia? ¿O creen que todas estas acciones lo único que provocan es que estemos cada vez más al borde de una guerra nuclear total que, créanmelo, acabaría con la Tierra? Recuerden que organizaciones internacionales reiteran que si todas las bombas nucleares existentes en la Tierra detonaran, la explosión sería tan catastrófica que tendría las probabilidades de acabar con la Tierra hasta 8 veces. Los ven en los comentarios, peregrinos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acaba de disolver el gabinete de guerra de 6 miembros, según altos funcionarios israelíes para medios de comunicación occidentales. Esta decisión, ustedes ya lo saben, se da después de que Benny Gantz, un opositor al gobierno de Benjamin Netanyahu y que es más del ala entre izquierda y centro izquierda, se unió a este gabinete de guerra en apoyo a Benjamin Netanyahu y al gobierno derechista en Israel en medio del conflicto entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Ustedes ya saben, peregrinos, que después de que extremistas de Hamas se metieron a Israel, específicamente al sur, el 7 de octubre del año pasado, se creó por parte de Israel y sobre todo por parte de Benjamin Netanyahu un gobierno de unidad que iba a tener a su vez un gabinete de seguridad también conformado tanto por el gobierno que encabeza Netanyahu en Israel como por la oposición. Sin embargo, recuerden que hace algunos días apenas Benny Gantz, el líder de la oposición en Israel que estaba en este gabinete de unidad en el territorio israelí, renunció acusando a Benjamin Netanyahu de no tener claro un plan de posguerra para la franja de Gaza. Benny Gantz dijo que era importante sí terminar con los extremistas, pero que también era importante tener un plan de posguerra porque esta situación no podía durar para siempre debido a la crisis que ya está afectando también a la economía israelí, porque piensen, peregrinos, que muchos de los reservistas que están enfrentando a los extremistas por parte de Israel fueron sacados de otros sectores de la economía israelí. Eso está haciendo que la economía se esté alentando. Netanyahu dijo que ahora todas las consultas y decisiones sobre el conflicto en Gaza serán tomadas junto con un pequeño grupo de ministros que va a incluir al ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, y al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Netanyahu ha enfrentado muchas demandas de sus socios ultranacionalistas religiosos de la coalición, específicamente por parte del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y
del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gavir, esto para ser incluidos en este gabinete. Sin embargo, socios muy cercanos a Israel, como por ejemplo Estados Unidos, cuando se enteraron de que estos ultranacionalistas religiosos querían entrar al gabinete de guerra de Netanyahu, inmediatamente lanzaron la advertencia a Israel de que no lo permitiera, esto por sus visiones muy extremistas. El foro de gabinete de guerra se formó, como se los mencioné anteriormente, peregrinos, después de que Gantz se uniera a Netanyahu en un gobierno de unidad nacional al inicio del conflicto el 7 de octubre. Gantz de la oposición junto a Isokot dejaron el gobierno la semana pasada alegando, como se les mencioné también anteriormente, que Netanyahu no había logrado tener un plan de posguerra en Gaza y que eso era muy peligroso porque podía llevar a Israel a un conflicto interminable en la franja de Gaza, y dijeron que ellos no querían formar parte de esos errores que ya estaba cometiendo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y todo esto se da, peregrinos, mientras Estados Unidos, Qatar y Egipto tratan de presionar al grupo extremista de Hamas para que acepte los términos actuales para un alto al fuego parcial en la franja de Gaza, buscando llegar a un alto al fuego en aproximadamente 2 o 3 meses, un alto al fuego total. Y también se da mientras Israel y el grupo extremista de Hezbollah en el sur de Líbano continúan enfrentándose más, esto con drones y misiles, aumentando las tensiones y las probabilidades de que el conflicto se expanda, de que el conflicto actual en Gaza se expanda a la frontera sur de Líbano y norte de Israel. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Benjamin Netanyahu va a ceder a tanta presión que en estos momentos tiene esto para frenar ya su intervención en Gaza? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que estamos lejos o cerca de un alto al fuego total en Gaza? Porque pareciera ser que conforme avanzan los días, el panorama cada vez está menos claro. Algunas veces pensamos, o eso por lo menos me pasa a mí, peregrinos, que pienso que ya está cerca un alto al fuego, y después pasan estas cosas y estos mensajes de Netanyahu que me hacen pensar que está muy lejos una tregua total. Pero ustedes, ¿qué piensan? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que durante una cumbre de 2 días en Suiza, numerosos países y Ucrania pidieron diálogo entre todas las partes, entre Rusia y Ucrania, para poner fin al conflicto que en estos momentos está sucediendo en Europa del Este. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dejó muy claro a todos los ahí presentes que Ucrania no iba a negociar bajo ninguna circunstancia y bajo ningún escenario cederle territorios a Rusia para un acuerdo de paz. Y ese es precisamente el problema para que no se lleve a cabo ninguna conversación de paz entre Rusia y Ucrania, peregrinos, que las posturas de cada bando están completamente diferenciadas. Por un lado, Rusia dice que no va a sentarse a negociar sin que Ucrania acepte que no puede pertenecer a la OTAN y que reconozca que 4 regiones en Ucrania, que son Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, ya le pertenecen a Rusia, mientras que por otro lado, como se les mencioné, Zelensky reafirma que Ucrania no va a cederle ningún centímetro de su territorio a Rusia y tampoco va a abandonar sus intenciones de entrar a la Unión Europea y a la OTAN. La cumbre atrajo a dignatarios de unos 90 países en un resort alpino suizo. Rusia no fue invitada y China y Brasil se negaron a participar precisamente porque Rusia no fue invitada. Al final del encuentro, la mayoría de las delegaciones firmaron una declaración de principios compartidos, esto para promover intercambios de prisioneros y también para asegurarse de que no ocurriera un desastre nuclear, sobre todo en la planta nuclear de Zaporilla. Los delegados también mencionaron la necesidad de un mayor compromiso de los representantes de todas las partes, esto para avanzar, destacando la falta de consenso sobre cuándo y cómo deberían buscar Ucrania y Rusia negociar la paz. Líderes mundiales de la India, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía reiteraron su llamado a negociaciones y compromisos entre todas las partes del conflicto, mientras que India, México, Arabia Saudita, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos no firmaron la declaración conjunta de la cumbre, esto argumentando que se catalogaba de inicio a Rusia como el villano y que no se tenía una postura neutral que pudiera favorecer
favorecer a que Rusia cediera en algunos temas para conversaciones de paz. Recuerden que estos países que se negaron a firmar la declaración, argumentando que se cataloga a Rusia como el total y único villano de esto, argumentaron que ellos son neutrales en todo esto y que no quieren favorecer a ninguna de las dos partes, que quieren ser neutrales y mediadores en este conflicto. Sudáfrica, por su parte, criticó duramente el que se haya invitado a Israel a participar en esta cumbre, y es que ustedes ya saben que Sudáfrica está demandando a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de derechos humanos. Los aliados occidentales de Ucrania han dicho poco sobre posibles conversaciones de paz con Rusia, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mencionó que Rusia solo podría ser parte de los esfuerzos de paz si se compromete con principios de las Naciones Unidas en cuanto a la integridad territorial de Ucrania, es decir, que solamente Rusia podría participar en estas conversaciones si de alguna forma se muestra abierta a no exigir territorio ucraniano. Hay que recordar que el avance diplomático podría fortalecer la posición de Ucrania en las eventuales conversaciones de paz, aunque los desarrollos en el campo de batalla también van a influir muchísimo en cualquier acuerdo. Una ofensiva rusa iniciada en invierno ha mostrado signos de agotamiento, y el apoyo militar estadounidense está ayudando a Ucrania a mejorar sus perspectivas en el campo de batalla. Es decir, peregrinos, que Rusia ha intensificado sus embates en contra de Kharkiv, de la segunda ciudad más importante de Ucrania, precisamente para presionar a Ucrania que se sentara ya a negociar la paz, pero esto ya no se ve muy viable, sobre todo porque esta ofensiva rusa no ha sido un éxito y porque Ucrania al contrario se está fortaleciendo, alcanzando objetivos militares dentro del territorio ruso. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que algún país, porque se dice que en estos momentos México, China, Brasil o la India están negociando para que en sus países se lleve a cabo la segunda edición de esta cumbre, en donde se plantea que ya sería invitada Rusia? ¿Creen que esto va a favorecer a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, o creen que estamos muy lejos, yo sí lo creo, de un acuerdo de paz entre ambas partes? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.